Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del episodio 7 de Kim Porsche, donde sabremos qué sucedió luego del disparo que recibió Kim para salvar a Porsche. Este episodio es especial porque llegamos a la mitad de la historia, ya que la serie tendrá 14 episodios. El episodio 7 será transmitido en una sala de cine en Tailandia, donde los fans van a poder ver el episodio en vivo, acompañados del elenco de la serie. Además, este episodio tiene clasificación para mayores de 18 años, así que será un evento muy privado. Les voy a contar cuál fue la reacción de Porsche luego del disparo que recibió Kim, pero antes de comenzar este video los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el episodio anterior vimos que Kim y Porsche tienen sentimientos el uno por el otro luego de lo que pasó entre ellos. Ellos pudieron conversar y conocerse un poco más, pero aunque Kim se haya dado cuenta de lo que siente por Porsche, no quiere hacer nada al respecto, ya que sabe que el mundo donde vive es muy difícil y no quiere que Porsche esté en peligro. Kim deja que Porsche se vaya del lugar y escape para siempre de él, pero Kim se ve acorralado por un grupo de personas que tratan de matarlo literalmente, así que Porsche regresa para ayudar a Kim. El arma de Porsche se queda sin balas y en ese momento los enemigos de Kim aprovechan ese tiempo para dispararle. Luego de eso, Porsche observó a Kim inconsciente, con sangre fluyendo de su pecho. El corazón de Porsche estaba temblando porque tenía miedo de perder a Kim para siempre. Porsche entró en pánico porque Kim no despertaba, sacudió su cuerpo y sintió más miedo. Porsche en ese momento no estaba pensando en las personas que lo atacaron, sino que estaba pensando solo en Kim, hasta que sus ojos comenzaron a cerrarse. Porsche observa cómo algunos guardaespaldas se llevaban a Kim y él perdió la conciencia y solo escuchó los gritos de Pete. La siguiente escena es cuando Porsche despierta en el hospital. Antes de abrir los ojos se sentía tan cálido que pensaba estar en los brazos de Kim. Porsche se sentía como si estuviera de vuelta atrapado en el bosque en los brazos de Kim, pero luego despertó de ese sueño y vio a su hermano y sus amigos. Ellos estaban esperando que Porsche despierte. Porsche había dormido 2 días enteros, probablemente debido a la cantidad de estrés a la que se sometió su cuerpo. Porsche preguntó por Kim porque quería saber cómo estaba. Sus amigos y su hermano guardaron silencio y eso lo hacía sentirse más preocupado, pues estaba muy preocupado por Kim. Porsche insistió en saber el estado de salud actual de Kim, pero sus amigos seguían sin decirle nada. Entonces comenzó a pensar que tal vez Kim no había sobrevivido. Si eso sucediera, entonces Porsche se sentiría muy culpable, ya que Kim le salvó la vida. Rápidamente los amigos de Porsche tratan de explicarle lo que sucede, pero Porsche se altera mucho y quiere quitarse la vía intravenosa y salir corriendo a buscar a Kim. En ese momento Pete entra a la habitación con una cara muy sonriente. Porsche está confundido, solamente quiere ir al templo para despedirse de Kim porque piensa que ha muerto. Pete le explica que Kim está vivo y que está durmiendo en la habitación de al lado. Kim todavía sigue inconsciente, pero ya pasó el estado crítico, entonces puede despertar en cualquier momento. Porsche se siente aliviado y se enoja con sus amigos porque se quedaron callados. Pete le dice a Porsche que puede visitar a Kim si lo desea. De hecho, el amo Takun, el hermano mayor de Kim, está cuidándolo ahora. Takun leyó en internet que cantarle una canción a un paciente dormido o en coma puede despertarlo más rápido. Pete les dice a los amigos de Porsche que le traigan algo de comida. Porsche sabe que Pete quiere que ambos hablen a solas. Entonces Pete le pregunta a Porsche qué sucedió durante el ataque a Kim, pues quieren descubrir quién es la persona que quiere acabar con la vida de Kim.
Porsche le dice a Pete que está muy confundido por todo, ya que han querido atacarlo a él principalmente. Es decir, Porsche piensa que el enemigo busca destruirlo a él, no a King. Pete le cuenta que la bala que atravesó el cuerpo de King no había dañado órganos vitales, sin embargo, había perdido mucha sangre. Porsche se encuentra con el padre de King y el señor le pregunta qué sucedió, pero Porsche no tiene ni idea de lo que está pasando. Porsche debe quedarse en su habitación 2 días más para que pueda estar en observación. La enfermera le quita la vía intravenosa y le dice que descanse, pues todavía debe recuperarse de los cortes y moretones que tiene en su cuerpo. Cuando es de noche, Porsche quiere ir a la habitación de King para verlo, pero sus amigos le dicen que King todavía está dormido y que mejor espere hasta el día siguiente, cuando King despierte. Pero Porsche quiere verlo ahora, es mejor verlo dormido. Sus amigos insisten en que no es buena idea ver a King a esta hora, ya que Big tal vez no lo deje entrar. Y ocurre exactamente eso, Big no deja entrar a Porsche a la habitación de King y se arma todo un alboroto hasta que al final Porsche logra entrar. Porsche observa a King y se acerca a él, luego quiere tocar la zona de la herida de bala y en ese momento King despierta. King toma la mano de Porsche y lo jala hacia su cama. Porsche quiere levantarse de la cama, pero King insiste en que se quede a su lado. No sé si eso suceda en la serie, pero Big, el guardaespaldas de King, está enamorado de King y está muy celoso de Porsche, ya que King le presta mucha atención. King en ese momento solo piensa en Porsche, incluso le pide a Porsche que se recueste a su lado y asuma la responsabilidad de sus heridas. Cuando estuvieron perdidos en el bosque, King y Porsche durmieron juntos varias noches. Entonces King le dice a Porsche que se está acostumbrando a dormir con él. King abraza a Porsche y le pide algo de consuelo, ya que fue él quien salvó su vida. Pero Porsche está preocupado porque no quiere lastimar a King, ya que en cualquier movimiento brusco podría abrirse la herida. Dormir juntos en esa cama es demasiado incómodo. Sin embargo, esa noche Porsche se queda a dormir en los brazos de King y al día siguiente despierta muy cómodo y ni siquiera se da cuenta de que muchas personas los estaban observando a él y King dormir juntos. Porsche despierta muy avergonzado y corre hacia su habitación para ir al baño y mojarse la cara. Sus amigos lo interrogan porque quieren saber qué sucedió entre él y King anoche. Porsche les dice que solo visitó a King y que fue demasiado perezoso para regresar a su habitación. Hay unos avances de la serie donde vemos a Porsche en la habitación de hospital de King. Tal vez suceda una escena parecida y duerman juntos en la misma habitación. Creo que en la serie Porsche ya se ha dado cuenta de los sentimientos que tiene por King, así que tal vez decida quedarse al lado de King sin necesidad de que King se lo pida. En el próximo episodio comienza su historia romántica, así que veremos más caricias y abrazos entre ellos, pero no se acostumbren tanto porque luego llega el drama. También tengo una teoría sobre las escenas que vemos en los avances. Posiblemente Porsche se una a Vegas para poder descubrir quién es el enemigo que intentó destruir a King, aunque tal vez todo sea un plan de King porque también enviará a Pete a espiar a Vegas, y ahí es cuando Pete es secuestrado y torturado. Les contaré sobre eso en el próximo video. Les pido que tengan un poco de paciencia ya que últimamente me siento un poco cansada. Creo que haré horarios para subir videos en la semana y no se preocupen mucho. No tengo la intención de dejarlos sin video, así que nos vemos la próxima. Bye bye.